La norma 035 es una iniciativa por parte del gobierno mexicano de que evaluemos los factores de riesgo psicosocial que se encuentran en nuestras empresas. El organismo encargado de auditar el cumplimiento de este proceso es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los objetivos que se plantean en esta norma son básicamente cuatro: evaluar, prevenir y controlar y promover. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar si han existido acontecimientos traumáticos severos relacionados con el trabajo en nuestros empleados o trabajadores. Tenemos que evaluar los factores de riesgo psicosocial de nuestros colaboradores. Y también vamos a evaluar si nuestro entorno organizacional es favorable o no. ¿Qué es lo que tenemos que prevenir y controlar? Acontecimientos traumáticos severos y factores de riesgo psicosocial. ¿Y qué tenemos que promover? Que el entorno organizacional sea favorable. Durante el proceso de cumplimiento con esta norma, muchos de nuestros clientes nos han preguntado si las responsabilidades son las mismas para todas las empresas, es decir, si las pequeñas empresas tienen las mismas obligaciones que las grandes empresas. La respuesta es no. Las obligaciones dependen del número de trabajadores con los que cuente cada una de las empresas. Vamos a ver a continuación qué obligaciones son las mismas para todos y qué obligaciones sí dependen del número de trabajadores. Si tu empresa tiene más de 50 trabajadores, es decir, de 51 en adelante, tendrá que hacer todas las obligaciones que se mencionaron en las diapositivas anteriores, las de los objetivos de la norma. Es decir, deberán evaluar los acontecimientos traumáticos severos, los factores de riesgo psicosocial y si el entorno organizacional es favorable o no. Deberán prevenir y controlar tanto acontecimientos traumáticos severos como factores de riesgo psicosocial. Y deberán promover que su entorno organizacional, claro, sea favorable. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo entre 16 y 50 trabajadores? Bueno, pues si tenemos entre 16 y 50 colaboradores, nuestros objetivos de evaluación cambian, es decir, estoy exento de la evaluación del entorno organizacional. Únicamente tengo que evaluar acontecimientos traumáticos severos y factores de riesgo psicosocial. Ojo aquí, las obligaciones de prevención, control y promoción, como podrán ver, son exactamente las mismas sin importar el número de trabajadores. Por último, si mi empresa es pequeña y tengo de 1 a 15 trabajadores, únicamente tengo que evaluar si hay acontecimientos traumáticos severos o no. Estoy exento de la evaluación del entorno organizacional y de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Pero, nuevamente, ojo aquí, las obligaciones de prevención, control y promoción serán las mismas sin importar el número de trabajadores. Ahora vamos a explicar cómo cumplir con las obligaciones de evaluación. Lo primero es evaluar si alguno de tus trabajadores ha experimentado un acontecimiento traumático severo. La forma de evaluar esto se encuentra en la guía de referencia 1 de la norma. En la norma 035 se define a un acontecimiento traumático severo como aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar un trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o para quien lo está presenciando. Básicamente, lo que se está evaluando en la guía de referencia 1 es si el trabajador ha sido testigo, desgraciadamente, de la muerte de uno de sus colaboradores en el centro de trabajo, si ha sufrido algún accidente grave que traiga como consecuencia la amputación de un miembro, como un brazo, una pierna o los dedos de la mano,
si ha sufrido algún asalto en el centro de trabajo o en actividades con motivo del trabajo. Por ejemplo, en el transporte casa-trabajo, trabajo-casa. También se evalúa si el trabajador ha sido víctima de secuestros en actividades relacionadas con el trabajo o si ha sido víctima de amenazas que pongan en riesgo su vida, ya sean de tipo escrito o de tipo verbal. En caso de que algún colaborador haya experimentado un acontecimiento traumático severo, como los que mencioné anteriormente, lo que procede de acuerdo a la guía de referencia 1 de la norma es evaluar el impacto que dicho acontecimiento ha tenido sobre el bienestar emocional del trabajador. Para esto, la norma se ha basado en un manual que utilizamos mucho nosotros los psicólogos y también los psiquiatras llamado DSM-5. En este manual se conceptúa el trastorno de estrés postraumático como un trastorno compuesto por 4 dimensiones. La primera son recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento. La segunda son pesadillas relacionadas con el acontecimiento. La tercera dimensión son los problemas emocionales que se desencadenan después del acontecimiento. Y la cuarta dimensión es la evitación, es decir, que intentemos evitar las conversaciones, los lugares o las personas que nos recuerdan al acontecimiento. Ahora bien, ya evalué los acontecimientos traumáticos severos en mis trabajadores. ¿Qué es lo que procede? Bueno, de acuerdo a las obligaciones de evaluación, si tu empresa tiene más de 15 trabajadores, es decir, de 16 en adelante, deberás evaluar los factores de riesgo psicosocial que se encuentran en la guía de referencia 2 y en la guía de referencia 3. La guía de referencia 2 es para las empresas que tienen entre 16 y 50 trabajadores y la guía de referencia 3 es para las empresas que tienen de 51 trabajadores en adelante. Antes de explicar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que evalúa la norma, vamos a explicar muy brevemente qué son los factores de riesgo psicosocial. En pocas palabras, es cualquier situación que afecte el bienestar, la salud y el desempeño del trabajador. Este tipo de situaciones siempre surgen de la interacción del colaborador con la organización en general, con las condiciones en el ambiente físico del centro de trabajo, con las actividades del trabajo que tiene que hacer el colaborador en el puesto en el que se encuentra, con los procedimientos y métodos establecidos por la empresa y por último, con las relaciones interpersonales en el trabajo. La norma evalúa 8 factores de riesgo psicosocial. A continuación, vamos a explicar cada uno de ellos a detalle. Recuerden que esta evaluación es necesaria a partir de 16 trabajadores en adelante. El primer factor de riesgo psicosocial son las condiciones en el ambiente de trabajo. En este factor lo que se evalúa es si el trabajador debe hacer mucho esfuerzo físico para cumplir con sus obligaciones de trabajo, si percibe como alta la probabilidad de sufrir un accidente en el centro de trabajo y si considera que las actividades de su trabajo son peligrosas. El segundo factor de riesgo psicosocial son nuestras cargas de trabajo. La norma evalúa cargas cuantitativas de trabajo, si el ritmo de trabajo es acelerado, carga mental. Aquí nosotros ponemos normalmente el ejemplo de un controlador aéreo que tiene que estar con periodos de atención sostenida muy elevados, es decir, no se puede distraer ni una fracción de segundo porque las consecuencias pueden ser catastróficas. En este ejemplo, podrían colisionar dos aviones que pasan por una misma ruta. Después tenemos las cargas psicológicas emocionales. Normalmente, quienes sufren este tipo de cargas son las personas que dan una atención al cliente. También, por ejemplo, las personas encargadas de la salud, como doctores o enfermeras. Este tipo de cargas
son cuando uno tiene que convivir con altas exigencias o demandas por parte del cliente o usuario. Y también cuando, digamos que desgraciadamente, uno de los pacientes puede fallecer. Esto es una carga emocional para la enfermera o el doctor que lo está atendiendo. También existen las cargas de alta responsabilidad, que como muchos de nosotros sabemos, van incrementando a medida que el nivel jerárquico incrementa. También existen las cargas contradictorias o inconsistentes, que es cuando nuestro jefe nos puede dar dos instrucciones que se contradicen o tenemos más de un supervisor y se puede estar contradiciendo las órdenes de cada uno de estos supervisores. El tercer factor de riesgo psicosocial es la falta de control sobre el trabajo. Lo que evalúa la norma en este factor es la falta de control y autonomía sobre el trabajo, es decir, que el colaborador pueda tomar pausas cuando lo necesita, que pueda decidir la velocidad a la cual ejecuta sus actividades o el orden en el cual desempeña sus funciones de trabajo. También se evalúa si existe una limitada o nula posibilidad de desarrollo. Es decir, qué tanto el trabajador considera que realizando sus actividades está mejorando ciertas habilidades, capacidades o aprendiendo algo nuevo. Y también qué tanto considera que dentro de esa empresa tiene oportunidades de crecimiento. Por último, se evalúa si existe una limitada o inexistente capacitación. Es decir, si el trabajador recibe capacitación relacionada con su trabajo y si ésta realmente le está ayudando para tener un mejor desempeño en sus funciones. El cuarto factor de riesgo psicosocial es la jornada de trabajo. Aquí lo que evalúa la norma 035 es si el trabajador debe laborar más de 3 veces a la semana horas extra, si el trabajador debe laborar en días festivos o en días inhábiles y por último, si el trabajador debe laborar en los fines de semana. Quinto factor de riesgo psicosocial: interferencia en la relación trabajo-familia. Este es un factor bidireccional, lo cual quiere decir que evalúa qué tanto afectan mis compromisos personales o familiares a mi desempeño en el trabajo y también viceversa, qué tanto afecta mi trabajo el cumplimiento de mis obligaciones personales y familiares. Sexto factor de riesgo psicosocial: el liderazgo. El liderazgo se divide en dos dimensiones. La primera es la escasa claridad de funciones, es decir, que no le estemos diciendo al trabajador cuál es su papel dentro de la organización, que no le estemos diciendo cómo se evalúa el desempeño o la consecución de los resultados deseados y que no le estemos diciendo con quién dirigirse cuando tiene un problema relacionado con el trabajo. La segunda dimensión son las características del liderazgo, que es qué tanto el líder sabe escuchar a los miembros de su equipo y qué tanto los apoya cuando tienen un problema relacionado con el trabajo. Séptimo factor de riesgo psicosocial: relaciones en el trabajo. Este factor de riesgo psicosocial también tiene dos dimensiones. La primera de ellas, las relaciones sociales en el trabajo, aplican para todos los colaboradores. Y la segunda, deficiente relación con los colaboradores que se supervisan, aplica únicamente para aquellos que tenemos colaboradores a nuestro cargo. La primera de ellas evalúa qué tanto los trabajadores confían en sus compañeros de trabajo. También, qué tanto mis compañeros colaboran cuando hay actividades en equipo. Y por último, qué tanto percibo que mis compañeros ayudan cuando tengo una dificultad relacionada con el trabajo. La segunda dimensión evalúa qué tanto mis subordinados están comunicando a tiempo los asuntos relacionados con el trabajo, qué tanto están obstaculizando la consecución de los resultados y qué tanto ignoran
mis sugerencias para que hagan mejor el trabajo. El último factor de riesgo psicosocial, y me atrevo a decir el más grave o el más delicado de todos, es la violencia. La violencia, de acuerdo a la norma 035, se evalúa a través de 6 formas. La primera de ellas es si el trabajador es objeto de críticas. También, la segunda, evalúa si el colaborador es víctima de burlas. La tercera es si se le excluye de la toma de decisiones o de las reuniones de los otros colaboradores. La cuarta es que se le ignore al trabajador, ya sean sus sugerencias, sus peticiones o sus denuncias. También se evalúa si se bloquean sus oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Y por último, si percibe otras formas de violencia que no se hayan mencionado anteriormente. Ahora bien, yo ya terminé de evaluar acontecimientos traumáticos severos y factores de riesgo psicosocial. ¿Qué más tengo que hacer para cumplir con mis obligaciones de evaluación? Bueno, pues si tu empresa tiene más de 50 trabajadores, recuerda, de 51 en adelante, deberás evaluar si el entorno organizacional es favorable o no. Para esto, debes de utilizar la guía de referencia número 3. El concepto de entorno organizacional favorable que se maneja en la norma 035 tiene 3 aspectos. El primero de ellos es la participación y manejo del cambio. El segundo, el reconocimiento del desempeño. Y el tercero, el sentido de pertenencia y estabilidad. En la participación y el manejo del cambio, se evalúa que los cambios en la organización no estén dificultando la labor de nuestros trabajadores. Y también que cuando se presentan cambios en nuestra organización, estemos tomando en cuenta las ideas y aportaciones de nuestros colaboradores, en especial si los cambios impactan directamente a su trabajo. Lo que evalúa la norma 035 en el reconocimiento del desempeño es si se informa al trabajador cuando está haciendo bien sus labores, si la evaluación que se hace de su trabajo realmente le está ayudando a mejorar su desempeño o nada más es una evaluación punitiva, es decir, que no retroalimenta, si percibe que le están pagando a tiempo su salario y si el pago que recibe está equilibrado o es el que merece por el trabajo que realiza y por las funciones que desempeña, si percibe que se le está recompensando o reconociendo de alguna forma por obtener los resultados esperados y si considera, finalmente, si las personas que hacen bien su trabajo en la empresa tienen oportunidades de crecer laboralmente. Ahora bien, sentido de pertenencia y estabilidad. Aquí lo que evalúa la norma es, como su nombre lo indica, estabilidad laboral, lo cual quiere decir que el colaborador no perciba que en su centro de trabajo hay despidos injustificados. También que perciba una baja rotación de personal, es decir, que la plantilla de trabajadores no esté cambiando o se esté renovando constantemente o a cada rato. Por último, que el trabajador se sienta orgulloso y comprometido de laborar en ese centro de trabajo, o como coloquialmente decimos, que tenga realmente puesta la camiseta del equipo. Ahora bien, en muchas de nuestras conferencias, el auditorio normalmente nos pregunta o nos pide que expliquemos cuál es la forma de calificar de la norma 035, es decir, cuáles son los resultados que se obtienen tras hacer estas evaluaciones. Bueno, lo primero que hay que entender es que la norma da una calificación general, es decir, una calificación por centro de trabajo. Y además se desglosa una calificación por cada categoría. Y por último, las categorías se subdividen en dominios. Por lo tanto, hay una calificación general, una calificación por categoría
y una calificación por dominio. Cada una de estas calificaciones tiene 5 puntos de corte o 5 niveles de riesgo. El nivel de riesgo más inferior sería el nivel de riesgo nulo o despreciable. El que sigue sería el nivel de riesgo psicosocial bajo. Después tenemos los niveles de riesgo psicosocial medio, alto y muy alto. La norma en las guías de referencia plantea los puntos de corte para poder encontrar cuál es el nivel de riesgo psicosocial que nos corresponde. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Mi organización puede tener un nivel de riesgo psicosocial medio como calificación final en mi centro de trabajo. Pero digamos que puedo tener una categoría más alta que otra. La categoría de factores propios de la actividad, que compone los factores de carga de trabajo y de falta de control sobre el trabajo, puede ser una categoría que tiene un nivel de riesgo psicosocial alto. Y la categoría de organización del tiempo de trabajo, que se compone de los factores de jornada de trabajo e interferencia en la relación trabajo-familia, puede tener un nivel de riesgo psicosocial bajo, por ejemplo. Por último, también los dominios pueden tener niveles de riesgo psicosocial diferenciales. Lo que normalmente hemos encontrado con muchos de nuestros clientes es que el dominio de carga de trabajo tiende a ser alto, mientras que otros dominios, como por ejemplo la interferencia en la relación trabajo-familia, pueden tener por lo general niveles de riesgo psicosocial medio. Y bueno, a todo esto como patrones, ¿a qué personal debemos de canalizar para una valoración clínica? Bueno, al personal que se identifique que haya sufrido algún acontecimiento traumático severo, tenga también relación o también haya sido víctima de violencia laboral o que por las denuncias existentes estén relacionados con violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Los especialistas que deben de evaluar esta valoración clínica, o más bien deben de realizarla, son médicos, psiquiatras o psicólogos. Y bueno, ante una auditoría, ¿cómo demuestro que cumplí con mis obligaciones de evaluación? Se deberá tener un informe que contenga los siguientes puntos. El informe deberá contener 8 puntos. Primero, el datos del centro de trabajo, es decir, nombre, denominación o razón social, domicilio y actividades principales. 2. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? 3. Las principales actividades que se realizan dentro del centro de trabajo. 4. ¿Qué tipo de guía estás utilizando? ¿La guía de referencia 1, la 2 o la 3? 5. Los resultados de este análisis o de esta investigación. 6. Las conclusiones. 7. Las recomendaciones y los planes de acción. Y 8. Los datos del responsable de dicho informe. Nosotros, para facilitar a nuestros clientes la revisión ante una auditoría, les recomendamos realizar la siguiente tipo de carpetas por tipo de evaluación. Revisaremos la primera carpeta, que está relacionada con los acontecimientos traumáticos severos y la violencia laboral. En esta carpeta debemos tener identificados a aquellos trabajadores que sufrieron algún acontecimiento traumático severo o violencia laboral. Con los resultados de la guía de referencia 1, que es el cuestionario de acontecimientos traumáticos severos, tenemos dos posibles resultados. La primera es que el resultado sea negativo. En caso de que sea negativo, la persona no va a requerir una valoración clínica. En caso de que sea positivo, vamos a requerir canalizar al personal al Seguro Social o a alguna institución privada, donde se le realice una valoración clínica por parte de un especialista. También debemos identificar al personal que padece violencia laboral. Pero ¿cómo lo identificamos? A través de las alteraciones en la salud que presenten estas personas afectadas, a través de denuncias o quejas sobre violencia laboral o a través de resultados grupales donde aparezcan muy alto o alto el resultado y sobre todo en el dominio de violencia. A este personal afectado se debe de canalizar al Seguro Social o alguna institución privada para que se le realice una valoración clínica. Una vez que ya tenemos identificado a este personal afectado, se debe tener el expediente
por tipo de padecimiento, digamos, por acontecimientos traumáticos severos o por violencia laboral. En este expediente se debe tener los datos generales del personal, el tipo de motivo por el cual se le canalizó, adjuntar las evidencias, en este caso si son de acontecimientos traumáticos severos se debe tener los resultados de la guía de referencia 1 y bueno, la valoración clínica de esta persona. En caso de que sea de violencia laboral, nuevamente se debe tener en este ejemplo, digamos, un resultado de dominio de violencia laboral, quiere decir que fue alto o muy alto, y su respectiva valoración clínica. El rango de multas por no tener la lista de trabajadores identificados por acontecimientos traumáticos severos o violencia laboral va aproximadamente de 4,000 a 8,000 pesos mexicanos. Debemos de realizar evaluaciones específicas cuando tengamos identificado al personal que está expuesto a factores de riesgo psicosocial. Veremos a continuación cuáles son los motivos. Son 4 tipos de opciones que pueden ser pertinentes para que se realicen evaluaciones específicas por un especialista, es decir, por un médico, un psiquiatra o un psicólogo. La primera es que los resultados organizacionales así no los indiquen. La segunda es que las funciones del puesto así lo demanden por estar expuesto a factores de riesgo psicosociales. 3. Por el tipo de jornada de trabajo, es decir, si esta es mixta, es nocturna o es excesiva. Y 4 es por las alteraciones que presenten los trabajadores en su salud. Bueno, y al no tener estas evaluaciones clínicas al personal expuesto a factores de riesgo psicosociales, la multa aproximadamente va de 4,000 a 260,000 pesos mexicanos. Una vez que ya se realizaron estas evaluaciones específicas, se deben de tener evidencias de ello. A continuación veremos un ejemplo. Se recomienda tener un expediente para este personal que se identificó con exposición a factores de riesgo psicosocial, es decir, datos generales de su expediente de esta persona, el motivo y la evidencia. La evidencia sería la valoración clínica y los resultados de la evaluación específica que el especialista indicó. Recuerden que el especialista puede ser un médico, un psiquiatra o un psicólogo. La multa por no tener estas evidencias de evaluaciones clínicas al personal expuesto a factores de riesgo psicosociales va de 4,000 a 173,000 pesos mexicanos. También es indispensable contar con el informe grupal, el informe que les explicaba anteriormente. El informe grupal dependerá del número de trabajadores que tenga cada centro de trabajo, es decir, si tienen de 16 a 50 trabajadores, debieron de haber aplicado la guía de referencia 2 y su respectivo informe. En caso de que tengan más de 50 trabajadores, deben de haber aplicado la guía de referencia 3 y su respectivo informe. En caso de que no tengan dicho informe, la multa va de 4,000 a 173,000 pesos mexicanos. No basta con solo haber evaluado y tener el informe, se tienen que tener evidencia también de los resultados de las personas. Es importante que en esta base de resultados se borre cualquier información para resguardar el anonimato de las personas. Por no tener evidencias de esta base de resultados de los factores de riesgo psicosociales o el entorno organizacional, es decir, de los resultados de la guía de referencia 2 y 3, la multa va aproximadamente de 4,000 a 8,000 pesos mexicanos. Los resultados de estas evaluaciones, es decir, de los factores de riesgo psicosociales y el entorno organizacional favorable, es decir, de la guía de referencia 2 y 3, deberá estar disponible para consulta de todos los trabajadores. Se recomienda al menos realizar cada 2 años este tipo de evaluaciones. Me es imposible evaluar a todos mis trabajadores. Bueno, no te preocupes. Si tu empresa tiene más de 50 trabajadores, puedes aplicar la siguiente fórmula. Aquí tenemos que sacar la n minúscula, que es el número de trabajadores que se tendrán que evaluar. Para poder sacar n minúscula, necesitamos la n mayúscula, que es el número total de trabajadores en mi centro de trabajo. Por .0025 y .9604, no te preocupes, esas son constantes de la fórmula. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de la n mayúscula y correr la fórmula.
Obviamente, vamos a ensayarlo con un ejemplo. Si tenemos 100 trabajadores en nuestro centro de trabajo, lo que tenemos que hacer es reemplazar, recuerden, la N mayúscula por el número total de trabajadores en nuestro centro de trabajo, en este caso 100. Si resolvemos esta fórmula utilizando el valor de 100 trabajadores, obtenemos una N minúscula de 79.51. Se redondea a 80 en este caso. Es decir, si tenemos 100 trabajadores en nuestro centro de trabajo y utilizamos la fórmula, tendríamos que evaluar a 80 trabajadores. Podría ser engañoso decir que es el 80% de los trabajadores, pues este porcentaje no permanece constante. Ojo aquí, mientras más trabajadores tengamos en nuestro centro de trabajo, menos es el porcentaje, no siempre es el 80%. Por ejemplo, si yo tengo en un centro de trabajo 1000 trabajadores, no voy a evaluar a 800, que sería el 80%. Si hago la fórmula, obtengo 278, es decir, el 27.8%. Por lo tanto, no se casen con el valor del 80%. Tienen que llevar a cabo la fórmula y encontrar el número de trabajadores que tienen que evaluar. Sin embargo, no todo termina ahí. La norma nos dice que también tenemos que cuidar el porcentaje de hombres y mujeres. Ojo con eso. Si en nuestra población total de 100 trabajadores en el centro de trabajo tenemos 50% hombres y 50% mujeres, tenemos que conservar los mismos porcentajes en nuestra muestra de 80 trabajadores, es decir, 40 hombres y 40 mujeres. Ahora bien, para poder hacer esto, no vayan ustedes primero a seleccionar aleatoriamente a los hombres y mujeres. Primero tienen que crear las cuotas de 40 y 40. Porque si yo selecciono aleatoriamente 80 personas, es muy poco probable que dé la casualidad que 40 sean hombres y 40 mujeres. Por lo tanto, primero selecciono 40 hombres y después 40 mujeres. No selecciono 80 trabajadores en general. ¿Quedó claro? Si ya cumpliste cabalmente con todas tus obligaciones de evaluación, lo que procede es cumplir con el siguiente rubro de obligaciones: las obligaciones de prevención, control y promoción. ¿Cómo podemos cumplir con este tipo de obligaciones? Lo que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes es realizar una checklist o lista de verificación donde se documente en físico o en digital el cumplimiento de todas las obligaciones de prevención, control y promoción que plantea la norma. Si quieres revisar todas estas obligaciones, puedes ver el capítulo 8 de la norma. Por lo general, la forma de cumplir con todas estas obligaciones de prevención, control y promoción es a través de políticas o programas. Pueden ser políticas de prevención de riesgos psicosociales o programas de control de riesgos psicosociales. No importa si son políticas o programas, todo tiene que quedar perfectamente documentado, ya que si cae una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de nada sirve tener cientos de programas y cientos de políticas si no están documentados en una carpeta digital o en físico. Nosotros normalmente dividimos esta lista de verificación por rubros. Por ejemplo, en el rubro de liderazgo y relaciones en el trabajo, tenemos la obligación de diseñar acciones para el manejo de conflictos en el trabajo. Esto se debería integrar a una política de prevención y, en su caso, también a un programa de control de riesgos. Tenemos que revisar que estemos cumpliendo con las obligaciones que se plantean en el capítulo 8 y que además estemos documentando o teniendo evidencia física o digital de que cumplimos con dicha obligación, ya sea a través de una política y
o a través de un programa. Si yo quiero documentar un programa de prevención, control o promoción, ¿qué información debe de tener esta documentación? Para documentar el cumplimiento de dichas obligaciones, se deben de considerar 6 datos que se encuentran en el capítulo 8.4 de la norma. El primero de estos datos corresponde a las áreas y/o trabajadores que están sujetos al programa. El segundo, a las acciones y medidas de control que se están llevando a cabo en el programa. El tercero corresponde a las fechas en las que se está llevando a cabo dicho programa. Después hay que tener un control de avances del programa, es decir, analizar más o menos cómo han sido la evolución de este programa, para poder realizar un análisis del impacto del programa, ver cómo estaba la situación antes del programa, durante el control de avances y al finalizar el programa, ver qué tanto se ha reducido el riesgo psicosocial para el cual estaba diseñado cada uno de los programas. Por último, hay que tener también el responsable del programa. Ahora bien, todas estas políticas y programas de prevención, control y promoción se tienen que llevar a cabo en algunos de los siguientes 3 niveles que se plantean en el capítulo 8.5 de la norma. El primer nivel es el plano más global o más general de la organización. Es el nivel organizacional, donde participan todos y cada uno de los colaboradores de dicha institución. Puede ser a nivel del reglamento que tiene la organización o de los canales de comunicación institucionales que ya están establecidos por la empresa. También se puede intervenir a un segundo nivel, al nivel de las relaciones interpersonales entre colaboradores. Se pueden llevar a cabo intervenciones de tipo de manejo de conflictos, de trabajo en equipo, para fomentar un mejor liderazgo o una comunicación más asertiva, entre muchos otros. Por último, las intervenciones pueden ser a un nivel más profundo, pueden ser en el plano personal o individual, donde se lleven a cabo programas para mejorar la salud física o la salud psicológica del colaborador, a través de profesionales de la salud como médicos, psicólogos o psiquiatras. En la carpeta de política de prevención de factores de riesgo psicosociales se debe crear al menos una política que contenga 3 puntos: la prevención de factores de riesgo psicosocial, la prevención de violencia laboral y la promoción de entorno organizacional favorable. Recuerden que esta política debe de contener al menos objetivos, alcances, apartados, responsables, autores y la fecha de última actualización. La multa por no tener esta política va aproximadamente de 4,000 a 8,000 pesos mexicanos. En la carpeta de programa nosotros dividimos en programas de prevención, programas de control y programas de promoción. En los programas de control y prevención abarcamos temas de factores de riesgo psicosociales, acontecimientos traumáticos severos y violencia laboral. En la parte de promoción abarcamos temas de entorno organizacional favorable. A continuación veremos algunos ejemplos. En los programas de prevención, por ejemplo, en la de factores de riesgo psicosociales, podrían entrar programas de home office o de horarios flexibles. En los programas de control, sobre todo en la prevención de violencia laboral, se puede realizar pláticas de sensibilización donde se abarquen temas sobre qué es violencia laboral, qué hacer si la padeces, cuáles son sus acciones, qué consecuencias trae y dónde denunciarla. En los programas de promoción, sobre todo en el entorno organizacional favorable, podrán entrar aquellos programas donde se reconoce el desempeño de los trabajadores o la fidelidad de ellos, es decir, aquellos que tienen mayor antigüedad. La multa por no tener estos programas de prevención, control y promoción va aproximadamente de 21,000 a 434,000 pesos mexicanos.
También es importante tener evidencias de estos programas de prevención, control y promoción. A continuación veremos unos ejemplos. Algunas evidencias de dichos programas son la documentación del programa, infografías, trípticos, fotografías, capacitaciones, lista de asistencia de las personas y su respectiva firma. La multa por no tener estas evidencias de dichos programas va aproximadamente de 4.000 a 173.000 pesos mexicanos. En esta carpeta debemos de tener aquellos puestos con riesgos psicosociales. Una vez que tenemos identificado los puestos, debemos de tener al menos los siguientes campos. Puesto, cajero, motivo puede ser las funciones o el tipo de jornada de trabajo y la justificación puede ser el trato directo con el cliente o la disponibilidad de horario que debe de tener ese puesto. La multa por no tener la lista de puestos con riesgos psicosociales va aproximadamente de 4.000 a 8.000 pesos mexicanos. No solo se tiene que implementar, sino también documentar y evidenciar el mecanismo de quejas y denuncias. A continuación veremos un ejemplo. Este mecanismo de quejas y denuncias puede ser un buzón en línea, o un buzón en físico, o una línea telefónica anónima donde las personas pueden hacer su respectiva denuncia o queja. Las características del buzón de quejas y denuncias debe de tener lo siguiente. Debe ser seguro, confidencial y que en la denuncia se tenga información detallada y relevante y si se puede hasta evidencias. ¿Qué se va a denunciar? Aquellos actos opuestos al entorno organizacional favorable o aquellos actos de violencia laboral. Las multas por incumplir con este mecanismo de quejas y denuncias va aproximadamente de 21.000 a 434.000 pesos mexicanos. La difusión es primordial y obligatoria en la norma 035. Se deben hacer la difusión de información de los siguientes aspectos. 1. Los resultados de las evaluaciones organizacionales, es decir, los resultados de la guía de referencia 2 y 3. 2. La difusión de la política. 3. La difusión de los programas realizados o desarrollados para minorar estos riesgos. 4. La difusión de las consecuencias que tiene la salud de estar expuestos a los factores de riesgo psicosocial. 5. La identificación de puestos con riesgo psicosocial. Y 6. El mecanismo de quejas y denuncias. Recomendamos hacer una plática de sensibilización al personal donde se les comunique y se les explique acerca de las consecuencias que tiene en la salud estar expuestos a factores de riesgo psicosocial. Algunos ejemplos de difusión pueden ser capacitaciones en línea, intranet, correos electrónicos o en las redes sociales corporativas. Como les mencionábamos anteriormente, los resultados deben ser difundidos a nivel organizacional. La difusión de los resultados pueden ser de manera presencial, en línea, en la intranet o en las redes sociales corporativas. El rango de multa aproximado por no hacer la difusión de estos programas, de los resultados, del mecanismo de quejas y denuncias, de las consecuencias a la salud de los factores de riesgo psicosociales, de los puestos con riesgo psicosocial, va aproximadamente de 21.000 a 434.000 pesos mexicanos. Si quisieran ahondar con más detalle cuáles son las multas por incumplimiento de acuerdo a la norma 035, pueden revisar el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como pueden observar, la acumulación de multas puede ir desde 99.000 pesos mexicanos a 2 millones. También los trabajadores tienen obligaciones. La primera es observar aquellas medidas de prevención y control que establezca la norma y el patrón. La segunda es no realizar aquellos actos de violencia o que atenten contra un entorno organizacional favorable. La tercera es participar en la evaluación de la norma 035. La cuarta es denunciar aquellos actos de violencia o si sufrieron algún acontecimiento traumático severo. La quinta es participar en aquellos eventos de difusión que marquen la norma o el patrón. Y por último es someterse si se determina aquellas evaluaciones clínicas. Como bien se ha mencionado en muchas publicaciones y nos han comentado varios miembros de nuestras audiencias en diferentes conferencias, la norma, claro, como digamos, una primera aproximación que es para los factores de riesgo psicosocial, presenta limitaciones, como toda primera aproximación. ¿Cuáles son las principales limitaciones que hemos observado? En primera instancia es la falta de adaptaciones para poblaciones distintas.
Es decir, esto es una norma estandarizada a todas las empresas mexicanas, desde un trabajador hasta infinito número de trabajadores. Entonces, si tú estás intentando hacer una norma con los mismos estándares, obviamente vas a afectar a poblaciones distintas. Estamos midiendo con la misma vara, es decir, con las mismas normas de calificación, a empresas de diferente giro. Eventualmente, dependiendo del giro de la empresa, va a haber más riesgos psicosociales en algunas dimensiones que otras. Sin embargo, las guías de referencia que propone la norma son exactamente las mismas para las empresas de cualquier giro, poniendo en cierta desventaja algunos giros que son más vulnerables para ciertos riesgos psicosociales que otros giros. Lo mismo sucede con las funciones del puesto. Eventualmente va a haber puestos que sean más vulnerables o más propensos a presentar ciertos niveles de riesgo psicosocial más altos que otros puestos. Por último, también creemos que falta considerar el nivel educativo de las personas que están contestando las guías de referencia. Pues muchas veces los reactivos o las preguntas de los cuestionarios tienen cierta complejidad y no son, psicométricamente hablando, los más sencillos de responder, los más comprensibles a simple vista. Tal vez habría que verificar que estos reactivos, estas oraciones que constituyen los cuestionarios, tuvieran una redacción mucho más simple y más amena que se pueda leer y contestar desde cualquier nivel educativo con mayor facilidad. Para ello, la norma sí propone una solución. La norma da la opción a cualquier empresa de crear un instrumento personalizado para evaluar los factores de riesgo psicosocial. La norma no te limita a que utilices las guías de referencia que propone. Las guías de referencia, como su nombre lo indica, son simplemente una herramienta que te guía como una referencia de qué se tiene que evaluar. Es totalmente válido utilizarlas, sin embargo, también es válido construir tu propia escala o tu propio instrumento para evaluar los factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, tenemos que poner muchísima atención a todos los requisitos psicométricos y estadísticos que plantea la norma para poder desarrollar estas escalas. Vamos a tener que pilotear estas escalas, probarlas en una muestra, realizar análisis estadísticos y tienen que ajustar a un modelo que plantea la norma de factores de riesgo psicosocial. No nos podemos inventar una escala. Hay que checar sus cualidades de confiabilidad, validez y que estén midiendo lo que la norma está pidiendo medir. Nosotros creamos esta diapositiva para poder concentrar o sintetizar todos los entregables que serán solicitados ante una auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo. Esto puede ser muy útil para organizar la información. Ahora bien, esta, digamos, es una propuesta de Human Quality Research. No es que la norma plantee que se debe de organizar así la información. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de verificar que en esta organización de carpetas se encontrarán todos los entregables que se van a revisar durante una auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo. Digamos que en una auditoría se puede demostrar el cumplimiento de la norma a través de 7 carpetas. En la carpeta 1 hay que meter todos los resultados de las obligaciones de evaluación. En la carpeta 2 hay que integrar la política de prevención de riesgos psicosociales. En la carpeta 3 se sugiere integrar la evidencia de todos los programas que se hicieron para prevenir, controlar riesgos psicosociales y promocionar un entorno organizacional favorable. En la carpeta 4 conviene integrar información sobre las consecuencias en la salud que generan los factores de riesgo psicosocial.
En la carpeta 5 se puede integrar información sobre los puestos que tienen un mayor riesgo psicosocial. En la carpeta 6 se puede integrar nuestro mecanismo de quejas y denuncias. Y por último, en la carpeta 7 se puede acumular toda la evidencia de difusión de las carpetas anteriores. Aquí vamos a presentar un ejemplo del proceso de cumplimiento de Human Quality Research. Para cumplir con la norma, nosotros llevamos a cabo un proceso compuesto por 4 fases. En la primera fase, la fase del kickoff, nosotros llevamos a cabo una plática de sensibilización sobre el procedimiento que se va a llevar a cabo para cumplir con la norma, sobre qué son los factores de riesgo psicosocial, sobre cómo se va a medir, resolvemos dudas, etc. Después llevamos a cabo una plática sobre las alteraciones a la salud que provocan los factores de riesgo psicosocial para cumplir con esa obligación. Después entramos a la fase de aplicación, donde aperturamos la plataforma digital de HQR para contestar vía online las guías de referencia correspondientes. Se envían los comunicados con claves de acceso y con nombres de usuario, se resuelven dudas y se envían estatus y recordatorios para que todos los colaboradores logren contestar las evaluaciones en la plataforma digital. Después viene la fase de análisis, donde se entregan los reportes individuales de acontecimientos traumáticos severos, los reportes grupales también de acontecimientos traumáticos severos y, en su caso, de factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional favorable. Se diseñan políticas y programas para el centro del trabajo, con base en los resultados obtenidos, políticas de prevención de riesgos psicosociales y programas de prevención y control de riesgos psicosociales y programas de promoción de un entorno organizacional favorable. En la última etapa se presentan los resultados de las etapas anteriores. Se hace la difusión de los resultados a todos los miembros de la organización y se integran las políticas y los programas diseñados, cumpliendo con las 7 carpetas mencionadas anteriormente. Human Quality Research ha apoyado a cumplir cabalmente con la norma 035 a decenas de clientes de distintos sectores de la industria, desde pymes hasta grandes empresas internacionales. Con base en nuestra vasta experiencia, es que el equipo HQR te quiso compartir esta conferencia informativa gratuita, de manera que puedas aclarar tus dudas y tener un panorama más amplio sobre este tema. No dudes en contactarnos si requieres los servicios de una evaluación de la norma 035, auditoría de los entregables que te van a pedir en la Secretaría del Trabajo o el desarrollo de un instrumento personalizado.